resolvíamos con eso? La sinergia internacional se nos iba a echar encima más furiosamente, quizás iban a mandar marines. Podemos haber muerto 1 millón de argentinos. ¿Y qué le íbamos a hacer de favor al país? ¿Íbamos a liberar al continente con eso? No lo íbamos a liberar. Nos iban a aplastar de una manera o de otra, sacrificando al país y destruyendo todo lo que habíamos hecho durante 10 años. Muy bien. Nos quedaba a nosotros la otra solución. No resolver cruentamente el problema, sino decir, bueno, muy bien, nos vamos frente a él. Pero eso nos deja a nosotros una enorme enseñanza. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Y si no se integra el continente para mantener y consolidar. Lo difícil no es liberarse. Liberarse es fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. En las circunstancias actuales, es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista, en todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos, y solamente ellos, los que han de poner el esfuerzo y si es preciso el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Hoy no escapa a nadie el extraordinario valor de la juventud argentina, que ha comenzado a jugarse por un destino nacional con una visión clara y precisa de las circunstancias. Solo así existirá garantía para la empresa en que todos estamos empeñados. La lucha en el terreno que sea para asegurar a la patria y a su pueblo el destino que le corresponde por los valores ya demostrados en estos años de sacrificios y dolores. Un gran abrazo para la juventud argentina. Estamos, bueno, comentando las imágenes, probablemente sean las de Leonardo Fabio, de la película de Leonardo Fabio, pero bueno, es Perón el que está allí. A mí me interesaría, porque más o menos estábamos año 46, el peronismo llega del 46, se va a gobernar hasta el 55, después hay otro momento del peronismo que es del 55 al 72, que es el tiempo de el exilio, la proscripción, la lucha por el retorno. Y bueno, después el peronismo en el poder, o algo que se quiso parecer al poder del 73 al 76, y bueno, luego la actual realidad del peronismo, digo para ubicar diferentes momentos. Pero también nosotros en realidad, más que hablar del peronismo, deberíamos hablar de Perón, ¿no? Es si es posible hacer esa separación entre el peronismo y Perón, es decir, el protagonismo de Perón en este itinerario histórico. El liderazgo de Perón, el ascendente de Perón. Decíamos que se funda ahí el 17 de octubre del 45. ¿Cómo continúa este liderazgo después de la presidencia? Digamos, allá Perón, en febrero del 46 gana las elecciones, asume el 4 de junio, fecha simbólica, eligieron esta fecha para asumir, 4 de julio del 46 asume la presidencia, y bueno, va a gobernar hasta el 52 y después hasta el 55. Ese liderazgo, ¿cómo se consolida? ¿Cuáles son los fundamentos? Perón, ¿en qué innova? ¿En qué no va? ¿Qué impronta personal le pone a este tiempo histórico, Darío? Y el liderazgo del peronismo el liderazgo de Perón tiene, por un lado, retoma y consolida la tradición de la democracia electoral, es decir, que la fuente de legitimidad está en ser mayoría electoral, algo que viene del 12 y del 16 radical, ¿no? de Irigoyen. Pero agrega como novedad digamos, la legitimidad de masas, de la movilización de masas. Es decir, el peronismo parece resultarle, a partir del 17 de octubre, insuficiente como legitimidad, la legitimidad electoral, y requiere esa legitimidad plebiscitaria del pueblo convocado en la plaza. Eso después se va a ritualizar muchísimo, es decir, a partir del 49, 2 o 3 años de gobierno, ya el peronismo termina siendo un ritual, el 17 de octubre, el 1 de mayo, ceremonias puestas en escena en la Plaza de Mayo, donde Perón vuelve a reconstruir el mito originario del 17 de octubre para no perder ese rostro plebeyo del peronismo, que remite a una cuestión clave para mí, que es el problema de la identidad política.
Y eso es lo que va a permitir que aún cuando el peronismo a partir del 49 pierda su carácter expansivo desde el punto de vista económico, ya el modelo entra a mostrar serias fisuras, y aún perdiendo el Estado en el 55, en el exilio, la identidad peronista siempre va a estar ahí, ¿no? O sea, digamos, Perón tiene, en 10 años sella una identidad muy fuerte, y no la sella como los radicales con el documento de identidad que remitía a la urna y al voto, sino que lo sella con el documento sindical que remite a la Plaza de Mayo. Mario. Yo creo que indudablemente el predicamento de Perón, la personalidad de Perón, el diálogo permanente con la gente que él entablaba, la forma sencilla de llegar explicando y hacerse entender, le dio a él una fuerza inusitada, digamos, en la conducción del movimiento, ¿no es cierto? Eso es cierto, lo que se denomina carisma de él, ¿no es cierto? Pero también es verdad que, además del carisma, había una política que se desarrollaba desde el poder, desde el Estado, que sustentaba la adhesión popular diariamente, que es lo que un poco decía Darío. No solo ganaba las elecciones Perón, sino que en el ejercicio del poder legitimaba el apoyo popular cotidianamente, ¿cierto? Desde el 45 hasta el 55, la Argentina, que puede discutirse, ¿no es cierto?, pero experimentó no es lo mismo cambios, Miranda que Gómez Morales, por ejemplo. Por eso, ¿no? experimentó cambios de... sustanciales, digamos, sustanciales, sí. Se potenció el desarrollo económico, el crecimiento de las grandes obras públicas, la flota mercante, que se multiplicó por 5. Está bien, Mario, pero lo que yo digo que de todas maneras ahí en el interior de esos 10 años hay cambios dentro del peronismo. Hay cambios. ¿no? Hay cambios. Miranda, Gómez Morales, hay una reorientación de la economía que es muy visible, ¿no? Y la llegada de Milton Eisenhower, el Tratado de la California, está bien, dan cuenta de un intento de reacomodarse Perón a las necesidades. No, por supuesto, si esto fue parte de la historia, y yo creo que no hay que ni olvidarlo ni ocultarlo en un análisis, ¿no es cierto? Perón fue variando en muchos aspectos en su visión del modelo de inversión en la Argentina conforme a las circunstancias mundiales. Una de estas circunstancias fue la salida inmediatamente de la guerra, y otra la posguerra y la consolidación del Plan Marshall en Europa, de la hegemonía norteamericana en el mundo y demás. O sea, Perón vive en el mundo, fue una persona que eso lo entendió permanentemente, y después vamos a conversar cuál era su visión del mundo en el año 1973, ¿no es cierto? Hubo cambios, pero me parece a mí que el peronismo siempre tuvo una fuerte tendencia a redistribuir la renta, a hacerlo de la manera más justa posible, a un fuerte compromiso con la justicia social, digamos, con igualar a las personas, con la igualdad económica y cultural de las personas, y en consecuencia ello traía aparejado una adhesión permanente de la gente hacia el gobierno que los defendía y los protegía, digamos, ¿cierto? Yo por eso digo, no solamente la personalidad de él influía en esto, sino también y los actos, la movilización de las masas, los trabajadores y sus grandes conmemoraciones, sino también la política del peronismo que beneficiaba a los que menos tenían, digamos, a los desposeídos. Sí, la participación de los trabajadores en la renta crece. Yo tengo una cifra del año 50, digamos, el 42 al 48% de los asalariados participaban de la renta nacional. O sea que la mitad prácticamente de la renta nacional se distribuía en el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Entonces eso provocaba... Es un buen dato para que lo tengan en cuenta los peronistas hoy, ¿no? No, hoy está en el 24%, 25%, es una deuda pendiente, no de los peronistas, es de la Argentina. No, pero no es una chicana, apunta a lo siguiente, no, pero apunta a lo siguiente, que hay ciertas cuestiones que no dependen solo de la voluntad, digamos. Está bien. Porque yo quiero que suba al 48, y no va a subir al 48 porque... Aparte, en la década del 60 fue mayor que en la etapa peronista. Claro, hay un nivel de participación con los llamados gobiernos proscriptivos y gorilas. Fue mayor incluso, porque era una época floreciente. Del desarrollo de grandes inversiones. Claro, la época de Frondizi y la época de Ilia, sobre todo. Fue... Ilia, ¿no? Hay un nivel... Pero hay unas cosas, ¿no? Respecto a... A mí siempre me pareció como una ironía, ¿no? De la historia. Perón y el grupo oficial que lo acompaña en el 43 creen que la Segunda Guerra Mundial por allí la gane el Eje. No lo tiene claro, pero apuestan más a que gane la guerra del Eje a que la ganen los aliados.
Después del 45 creen más que el liderazgo en el mundo lo tiene Inglaterra y no Estados Unidos. Y además apuesta a una tercera guerra mundial, Corea. que cuya manifestación Corea, pero apostaba de antes a la tercera guerra mundial para que la Argentina... Hay 3 errores visibles de percepción históricas, que por ejemplo Federico Pinedo no la tuvo. Federico Pinedo en el 43 creía que iban a ganar los aliados, en el 45 ya venía viendo, ya del 40 venía viendo que el mundo cambiaba hacia Estados Unidos y dejaba de girar alrededor de Inglaterra, y además no cree en una tercera guerra mundial. Sin embargo, el que, a pesar de ese error objetivo de percepción histórica, el que tiene el liderazgo y el que tiene el apoyo masivo es Perón, y bueno, Federico Pinedo nunca dejó de ser un economista talentoso, brillante, pero jamás con ninguna posibilidad de liderazgo político. Lo que quiero decir es hasta dónde tener la percepción de la historia contribuye a poder construir un liderazgo y hasta dónde no, porque allí aparecería como una contralógica. No, pero es así, el liderazgo no tiene que ver con eso. El liderazgo tiene más que ver con captar ciertas ondas de época y sensibilidades de las personas, de la gente, necesidades de la gente. Pero es cierto que en el siglo XX la Argentina el mundo tuvo 2 grandes momentos de transformaciones y en los 2 casos el peronismo controlaba el poder en la Argentina. Visto desde hoy, nos equivocamos en los 2 casos desde el punto de vista de la inserción de Argentina en el mundo. ¿Cómo es eso? O sea, hay 3 grandes momentos de transformación en el mundo capitalista en los últimos 100 años. Fin del siglo XIX, mediados del siglo XX, es decir, Segunda Guerra Mundial, reconstitución del mundo a partir de Estados Unidos, y la globalización. En los 2 últimos momentos, los contemporáneos, está Perón y Menem. En los 2 casos, visto desde hoy, el nivel de pobreza de la Argentina, el nivel de desigualdad de la Argentina, el resultado ha sido lamentable. Pero en el 45 era la impresión que no fue lamentable. Bueno, por eso, ahí está la cuestión. En el 45, del 45 al 73, 74, uno ve que la Argentina todavía tiene capacidad de distribución, capacidades de construir una sociedad igualitaria. Pero la forma de integración de Argentina al mundo se quiebra a partir de entonces y no encontramos nunca una respuesta y el modelo no es sustentable. En el 49 ya es evidente que la sustentabilidad se agota. Y desde entonces el mismo Perón trata de encontrar un reencabezamiento, pero las trampas en las que el peronismo y la Argentina ha caído entre el 43 y el 49 impiden un reacomodamiento y desde entonces estamos a la deriva. Entonces el resultado no es un problema de Perón, sino de la Argentina en la segunda mitad del siglo XX para encontrar una fórmula política exitosa para producir excedente a nivel mundial que sea capaz de distribuir internamente a la Argentina, ha sido poco feliz. Y el peronismo ha gobernado la mitad del tiempo. Su responsabilidad es distinta a los otros. Pero yo creo que es verdad que la Argentina no le cuesta encontrar el rumbo, eso es verdad. Pero no creo que sea esta una responsabilidad del peronismo. No, por eso, pero el peronismo ha gobernado la mitad del tiempo. El peronismo, en el año desde el 45 al 55. Hay un dicho, Mario, dice, si vos te atribuís, siendo gobernante, te atribuís las ventajas de la lluvia, no te quejes después que te hagan cargo de la sequía. Si llueve, vieron, yo gobierno, está lloviendo, miren qué lindo. Bueno, después va a sequía, te cargo. Está bien, pero está bien. Yo lo que digo es esto, en la década del 45 al 55, de grandes resultados económicos en muchos aspectos, de gran crecimiento económico, de fortalecimiento de un Estado que distribuía, de la justicia social en la práctica y demás. Sin embargo, el peronismo cae en el 55 derrocado por fuerzas civiles y militares que pretenden volver todo hacia atrás. Muchas de las cuales lo habían acompañado en ese tiempo, ¿no? Está bien, pero esas fuerzas de la Iglesia, particularmente. Está bien, eso también forma parte de la historia, pero digamos, desde un punto de vista más general, uno podría decir, bueno, pero estos que voltearon a Perón en el 55, ¿lo hicieron para remediar los problemas que el peronismo estaba acusando en el esquema de modelo económico y de integración del mundo? ¿O vinieron a retrotraer todo hacia atrás, a destruir lo mejor del peronismo y a volver las cosas peor de lo que estaban antes? Yo no quiero hacer un panegírico de lo que hizo el peronismo, no digo eso, sino que digo, lo que vino después fue peor. Y fue bueno, que dice Perón, nosotros no hicimos grandes cosas, pero sino que lo que vinieron fueron peores. Entonces, que la decadencia argentina, no tuvo
límite, ni tuvo paréntesis, fuimos cada vez peor. No logran desmantelar, daría la impresión, Darío, el gobierno de la Libertadora no logra desmantelar la estructura montada por el peronismo del 45 en adelante. Y ya para el año 58 la ley de asociaciones profesionales convalida un tipo de sindicalismo que es de corte peronista, ¿no? Pero que, digamos, el peronismo desaparece después del 55 en la Argentina. Como... Pero te retomo una cosita. Ahí hay un problema. El problema no es una cuestión de echar las culpas al peronismo, ¿no? Sino el tema de tratar de ver en un plazo de 50 años cuáles son los problemas más profundos entre lo positivo y lo negativo de la política argentina. Yo no coincido. Lo que pasa después del 55, hay un fuerte clima de venganza política y social que es terrorífico. Pero desde el punto de vista económico, lo que pasa, la respuesta del 55, que va a venir más bien en el 56, 57, y sobre todo con Frondizi, es una respuesta a la incapacidad de los rasgos del populismo para salir de la trampa de la no obtención de renta a nivel internacional. Y del techo en que se encontraba el desarrollo de la sustitución de importación en la década de 30 del peronismo. Eso es la respuesta de Frondizi, inversión de capitales. Sí. Desde ese punto de vista, ahí va a haber también un crecimiento, pero yo lo que estoy diciendo que visto desde hoy, lo que uno descubre es que desde el viejo plan Pinedo de 40 hasta ahora, hubo respuestas que se revelaron históricamente totalmente insatisfactorias para el desarrollo económico. Pero es que la paradoja es que eso permitió que durante 30 años tuviéramos un desarrollo social mucho mejor que el actual. Pero lo que tenemos que aprender es que algo mal hicimos ahí para que ahora estemos como estamos. Yo estoy de acuerdo, por eso digo, pero la responsabilidad de este problema es mucho más general. No es solamente de la parte que le puede corresponder al peronismo. Lo que planteaba el Turco, así como el peronismo le damos los laureles por la distribución social, también hay que cobrarle la factura de no haber encontrado desde el poder las respuestas más eficaces para tener una economía sustentable. Sí, bueno, pero digo justamente, volviendo al 55, el peronismo en los últimos 2 años intenta, por ejemplo, anticipa lo que vendrá. Claro, los contratos con las petroleras norteamericanas, intenta una forma de salir de esta situación complicada, ya el mundo se había reacomodado y todo. Y los mismos sectores que lo atacan por ese motivo son los que después, 5 años después, totalmente 4 años de acuerdo, después, eso demuestra lo que es la Argentina. Esto demuestra la autonomía de la política, ¿no? Entonces la cuestión es mucho más complicada. Pero totalmente de acuerdo, yo estoy seguro que incluso... El mismo Perón, digamos, que ya en el 54 empieza a visualizar que el aparato del Estado que él mismo había creado y había fortalecido con éxitos importantes desde el punto de vista del crecimiento económico y de la distribución de la renta, digamos, ya empezaba a ver que la cuestión no era todo lo que parecía y había que empezar a flexibilizar algunas cuestiones. Esto lo hace explícito en el año 73, cuando vuelve de Europa después de 18 años de exilio. Bueno, es dinámico la cuestión. Pero ¿qué pasa? Los que vinieron después, insisto en este concepto, no lograron una... Le cuesta poder encontrar una fórmula política sustentable, digamos. Y en lo político, no hay una economía sustentable, sino una política sustentable. Y en lo político, ¿cómo se expresa esto? Que desde el 55 hasta el 72, que retorna Perón, proscripto el peronismo, exiliado Perón, no lo dejaban venir, no se podía hablar de la palabra Perón, no estaba prohibida la palabra Perón, el peronismo estaba prohibido como partido. Sin embargo, 18 años después, regresa al país con todas las glorias. Con esa daría la impresión que por lo tanto esas proscripciones... Entonces algo subyacía en la sociedad argentina. Esas prohibiciones no hicieron más que... acrecentar su revitalizar fuerza al peronismo en la oposición. Y en el año 73 el peronismo gana 2 elecciones, una con el 49,5% de los votos el 11 de marzo, Campo Rosonero Lima, y después se produce la renuncia de esta fórmula, nuevas elecciones nacionales, Perón el 23 de septiembre del 73 gana con el 63 y pico % de los votos. Vamos a hacer porque... la siguiente pregunta para el próximo bloque, como para empezar, así con los botines de punta. ¿Perón era fascista o no era fascista? Vamos a conversarlo. Vamos a una pausa y ya volvemos.